Bueno, ahora sí, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Héctor Jaime Guita. Estamos en Virtual Session Learning Activity 4, junio 1 a las 8 de la noche. Nuestro nivel es el nivel 3, English of the Word 3. La actividad o la unidad en la que estamos es Activity 4, que va desde el 1 de junio, desde el día de hoy, hasta el próximo 7 de junio del año 2021. Les doy la bienvenida a los aprendices que están en este momento en la sala, a Dora, a Robinson, a Brian, O'Brien, a Diana, a Michelle, al señor Byron Alberto, al señor Julio Flores, a Simón, a Brian Moncada, a Hernán Javier, a Steven, a Ana María Guzmán, Juan Sebastián Martínez, Ana María Ría Pira, eh, y a las personas que no alcanzo a leer porque no me aparecen aquí. Entonces, bienvenidos, sean bienvenidos a esta sesión virtual. Esta es la última sesión virtual que tenemos programada, pero de ser necesario vamos a hacer otras sesiones en el futuro, o al menos otra. Bueno, entonces aquí en este momento vamos a comenzar con la socialización de las evidencias que corresponden a esta última sesión de trabajo, a esta última unidad. Para esta ocasión tenemos 5 actividades para presentar, pero en caso de que usted quiera liberarse de la última, puede también presentar su trabajo antes del día 6 de junio y con esto le quedarían en 4 evidencias para esta unidad. Bueno, entonces aquí ya estamos todos por el momento. eh, y me gustaría, si tienen alguna pregunta, la hicieran antes de comenzar con la socialización de las evidencias. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar un ratico, un momentito, las evidencias de trabajo. Permítanme, también voy a buscarlas por aquí. A ver, a ver. Vamos a mirar un poquito el material. Hoy vamos a hacer un poquito distinto a como hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a mirar el material para que ustedes lo observen antes de pasar con las evidencias. Vamos a ir a compartir. Permítanme un segundo. Bueno, ¿nadie tenía alguna pregunta antes de comenzar? ¿O quería saludar? ¿Contarnos algo? Bueno, entonces el material que tenemos el día de hoy tiene que ver con el presente perfecto. Tenemos algunas palabras o expresiones que nos van a ayudar a ir adquiriendo vocabulario y a ir coordinando frases de una forma un poco más, diría yo, más complejo, haciéndola como de una forma más sofisticada, que son, por ejemplo, estas expresiones como yet, just, already, have you ever, I have never y algunas más. Hablando también de tópicos como la educación, vamos a dar por un repaso, no es algo como profundo porque en realidad pues es vocabulario sobre hablar de educación, sobre los tópicos que tienen que ver con la educación. Vamos a ver los pronombres indefinidos, esto sí nos vamos a centrar un poquito más porque esto es como la parte gramatical junto con el presente perfecto que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dar así como un repasito por los cuantificadores tales como not, quite, many, too much, a little, etc. Y finalmente vamos a ver un vocabulario sobre la salud y estilo de vida. Entonces, eso básicamente en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Quiero mostrarles a ustedes o recordarles lo que es el presente perfecto y eso lo vamos a ver en este material. Entonces hoy vamos a hacerlo un poquito diferente como lo hemos hecho, pero lo básico del día de hoy, lo que vamos a tener más en cuenta es como siempre la socialización de las evidencias. Entonces vamos a ver el presente perfecto. ¿Alguien se acuerda en la sala qué es el presente perfecto? O nos puede dar un ejemplo del presente perfecto. Por ejemplo,
Dora se acuerda del presente perfecto o alguno de los usos. No, no, tranquila, no se preocupe. Pero vamos a ver entonces alguna otra persona. Vamos a buscar por aquí a Heydrich. Hola Heydrich. ¿Te acuerdas del uso del Hello, how are you? Excellent, it's nice to listen that. Okay. Hey, do you remember what is present perfect? Okay. La idea no es ujú, ujú. Ok. Exacto, sí, ajá. Igual ahorita vamos a revisar, solamente quería como romper el hielo que han estado supremamente callados el día de hoy. Bueno, ¿me podrías dar un ejemplo del uso? Ajá, ujú, ajá, she has been to Barranquilla, muy bien, excelente. Gracias, Heidrich. Bueno, entonces sí, como dice la compañera, básicamente esto se trata de algo que comenzó en el pasado y que es indeterminada la terminación. O sea, puede ser que hasta el momento yo haya vivido en Barranquilla, yo haya visitado Barranquilla y no se ha terminado eso, no es algo como el pasado simple que se comenzaba en el pasado y se terminaba. Entonces, si alguien vivió en Barranquilla, eso fue en el pasado, comenzó en el pasado y terminó ya. He vivido en Barranquilla no indica que yo no esté viviendo en Barranquilla todavía. Entonces es algo que es un pasado comenzó en el pasado, sí, pero que no está muy claro si ya terminó o no. Entonces, eso es el presente perfecto. Vamos de todas formas a ir a ver la teoría. Dice que, perdón, esto no es la explicación. Esta es la conversación. Esto la vamos a dejar quietecita por acá y ahorita vamos a regresar sobre ella. Mira, dice, usamos el presente perfecto para hablar o preguntar acerca de una experiencia general en el pasado. Para hacer el presente perfecto, usamos have o has, que es el mismo verbo have, más el pasado participio. Entonces, dice que yo he viajado a Cabo, I have traveled to Cabo. He has been to Miami. Pero ahorita que Heydrich nos hablaba de estar en una ciudad, entonces esto es to, no, no como, a ver, diría yo, to, sí. No, no, me estaba yo como pensando en otra cosa diferente. Ella ha estado en... Ah, ok, ok, eso era lo que yo estaba pensando. Entonces, no utilizamos decir she has been in Miami, sino to Miami. O sea, ella ha estado en Miami, no se utiliza el in, sino el to. Cuando ya vamos a una ciudad o hemos estado en una ciudad, utilizamos la partícula to. Entonces, dice, sí, 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 sí. Pero eso es algo que no se ha terminado. O sea, por ejemplo, tú dime una frase, Simón, en el pasado. En pasado perfecto. Presente perfecto, perdón. ¿Te acuerdas alguna? She has been to Mexico. Okay, he has traveled to Mexico, right? ¿Esa es? He has traveled to Mexico. Ok. Mira, ok. Entonces, él ha viajado a México, es algo que es indeterminado en el pasado y no ha terminado. O sea, yo no digo yo viaje a México, sino yo he viajado, entonces eso no indica que el proceso terminó, sino que yo puedo incluso seguir viajando a México y en el futuro yo puedo decir I have traveled to Mexico. Entonces es, bueno, aquí lo que les voy a explicar también es que siempre el presente perfecto está compuesto por el verbo have o has, que es el mismo verbo, pero para ella y él,
más un pasado participio. El pasado participio en español siempre termina en ado, ido. Ok, yo he vivido, yo he viajado, yo he conservado, yo he conversado, yo he conocido, yo he estudiado. Miren que todos terminan en ado, ido. Y tienen un verbo auxiliar que es el verbo a. El verbo, perdón. Ok, es el verbo haber. En este caso el verbo have no es el verbo tener, sino el verbo haber. Bueno, ya lo entendí que estaban diciendo. Lo que pasa es que un compañero estaba preguntando sobre si es mucho tiempo. No necesariamente tiene que ser mucho tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo he salido 2 veces de la casa esta tarde. Y no es el tiempo, no es el tiempo eh, lejano, sino que es un tiempo cercano, pero como es algo que yo no he terminado de hacer, lo puedo seguir haciendo permanentemente, entonces por eso es que se utiliza el presente perfecto. ¿Ok? En español utilizamos el verbo haber, que es H-A-B-R, y en el inglés utilizamos el verbo have, que tiene 2 conjugaciones, no como en el español que tiene como 5, sino solamente 2. Cuando yo hablo de una mujer sola o de un hombre solo, utilizo has, y cuando hablo del resto de personas, utilizo have. Entonces, siempre recuerden, un ejemplo, uno de los componentes fijos es el verbo haber y el otro es el verbo principal en participio. Aquí en este caso, el verbo haber es have o has y los verbos, en el caso de la frase de arriba, es traveled y en el de abajo, been. Traveled y been. Como, sí. Vamos a ponerlos acá. Vamos a colocar la letra grande. Entonces, recuerden, have y has. ¿Ok? Entonces, have sería para. Vamos a colocarlos otra vez acá. Un momentito. Have sería para yo. Yo digo I have. Sería para you. You have. Sería para we have. Y sería para they have. Vamos a colocar un poquito más pequeña, cosa que nos quepa en un solo rengloncito. Ok. En caso de has, solamente es para una sola persona masculina o femenina o indeterminado. ¿Ok? Ya también digo it has. It has. ¿Ok? Entonces yo digo I have, you have, we have y they have. Pero para he, she e it utilizo has. Entonces sería he has, she has, it has. Bueno, entonces les decía que en el caso del presente perfecto todos siempre van con 2 componentes principales. Por ejemplo, yo he vivido, I have lived. Yo digo, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de orden aquí. Y vamos a alejar un poquito esto de acá. Ok, I have lived. La siguiente sería you have lived. La siguiente sería, alguien que me la diga. Alguien que me... Ajá, we have lived. Muy bien. Y finalmente, they. ¿Señora? Ajá, exacto. Siempre es lo mismo. E incluso ven que el verbo principal, el verbo de la oración, siempre permanece inmutable en todos los casos. Eso también se da en español. Porque el español y el inglés tienen tantas cosas en común para ciertas cosas. O sea, porque el inglés evolucionó con el español.
o no tanto con el español, sino con el latín y con el francés. Después de un tiempo, o sea, como en 1600 y algo, también el español, o quizás de 1500 y algo, el español también tuvo mucho contacto con el inglés por medio de que la potencia española, perdón, el imperio español era la potencia dominante en Europa. Entonces, muchas palabras del imperio, que era como el- sí, la potencia dominante de Europa, pasaron al inglés y ya lo de la estructura es algo más antiguo, porque el inglés tiene muchas palabras latinas y también muchas estructuras latinas. Entonces, por eso yo les digo que el inglés es en cierta forma como el español, pero un poquito más resumido. ¿Ok? Sí, pregunta. Ujú, ujú. Sí, ajá, exacto. Ujú, exacto. Exacto. Ok, pero, bueno, pero ahí, compañero, ¿me recuerda su nombre? Julio, compañero Julio. Mira, pero en ese caso también vale lo que yo estaba diciendo. El participio pasivo o el participio pasado siempre es igual para todos. Por ejemplo, vamos a hacerlo en este caso con el compañero que nos recordó los verbos irregulares. Vamos a hacerlo con el verbo beber, que es un verbo regular. Entonces, por ejemplo, yo digo que yo he bebido buen vino, pero no vamos a colocar la palabra, la palabra, la frase larga, sino la vamos a dejar solamente hasta yo he bebido. O él ha bebido más bien. He, entonces sería has. Y la tercera palabra sería, ¿se acuerda alguien cuál es el participio pasivo del verbo beber? Que es drink. Ok, si nadie se acuerda, es drunk. Ajá, drunk. Ok, y podemos decir he has drunk y también she. Perdón, disculpen. Drunk. Y también it has drunk. Ok, por el momento en la estructura. Y estábamos primero por la estructura, compañero Julio, para que no te vayas a sentir mal, que no te estoy quitando el aporte tan grande que nos diste. Por el momento estábamos en la estructura, que decimos que es digamos normalmente una frase sencilla, es el sujeto, el verbo y un complemento. ¿Listo? Entonces, aquí el sujeto es yo, el verbo, podríamos decir que son estas dos palabras, y el complemento, por ejemplo, dice, I have lived in Bogota, por ejemplo, mm, since 1999. Okay. I have lived in Bogota since 1999. Esa podría ser una frase completa, ¿cierto? Vamos a... No, tú has vivido. Por ejemplo, yo he vivido en Bogotá desde el 99. Aunque bueno, vamos a decir que yo he vivido en Medellín desde el 1980, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo importante por el momento es esa estructura. Entonces recuerden, entonces va el sujeto, el verbo, que son esas dos palabras, y ya va el complemento. O sea, las frases no se quedan ahí porque son palabras como, son frases como muy poco significativas, sino que hay que darles la tercera parte, que es el complemento, que es la que nos cuenta los detalles de cualquiera cosa. Si nosotros vamos a hacer un texto, nosotros tenemos que contar detalles para que esa situación deje de ser una situación plana y como genérica, ahí se convierte en una situación muy particular. Lo mismo es aquí. Yo tengo una frase hasta el momento, una frase que es muy poco diciente, que dice yo he vivido. Ya lo que le ponga desde la palabra roja hacia la derecha, ya es lo que va a hacer que mi frase sea algo muy particular. Entonces, por ahorita entonces estamos en que tenemos la estructura.
Ahorita vamos con lo que el compañero nos estaba diciendo, que es complementar cuando los verbos son regulares, que se recuerden que es lo mismo del pasado, como el compañero nos está diciendo, pero solamente para los verbos regulares. Para los verbos irregulares hay necesidad de ir a una paginita, digamos, de internet, o si yo tengo una página en, ¿cómo se dice? Impresa, entonces yo voy a mirar cuál es la tabla de verbos irregulares. Vamos a buscarla, digamos, aquí en internet. Ujú. Ya la voy a buscar, irregulares en inglés. Tabla de verbos irregulares en inglés, esta tablita nos va a ayudar mucho. Vamos a buscarla por aquí. Y para el participio pasivo de los verbos irregulares, como el compañero nos decía, ahí tenemos unas tres columnitas, miren. Por ejemplo, el salverbo, todos los verbos que aparecen en esta tabla son verbos irregulares. Y por ejemplo, en este caso está el verbo to be. La primera columna en inglés sería be. La segunda es el pasado simple. Y la tercera es el participio pasivo. Miren que está la que estábamos utilizando desde el comienzo, que es el been. I have been to Barranquilla. I have been to Bogotá. Y así por el estilo. Y por acá están, por ejemplo, el beaten, que es el del verbo beat, golpear o ganarle a alguien. Mm, Está, por ejemplo, el verbo comenzar, begun, bent, beaten. Y ustedes pueden ver que es diferente en cierta forma al pasado. Hay unos casos, como el compañero nos decía, que hay unos que son iguales, el pasado en simple, como bent, y el participio pasivo como bent, iguales. Hay también otro caso donde se escriben iguales, pero se pronuncian diferente, pero eso no es muy común. El verbo que yo me recuerde, el verbo leer, vamos a ver si lo encontramos con el control F. Sí, mírenlo acá, que el participio pasado, perdón, el presente es read, ¿sabes? El pasado es read y el participio pasivo es read. Entonces, ¿cómo yo pronuncio el pasado? Read. No lo pronuncio read, sino read. Y el participio pasivo es read. Pero básicamente hay unas diferencias muchas veces grandes y otras veces muy someras entre el pasado simple, que es por ejemplo yo regalé y yo he regalado. ¿Okay? Recuerden que todos los verbos de participio pasivo terminan ado, ido. Entonces, regalar, regalé, regalado. Yo he regalado todos mis juguetes, por ejemplo. ¿Alguien me podría decir cómo se escribe y cómo se pronuncia esa oración? Ajá. ¿Y la oración completa? Yo he regalado mis juguetes, por ejemplo. Yo no he regalado todos mis juguetes, es una confesión. Pero sí he regalado la mayoría. Ok, puede decir I have given all my toys, por ejemplo. I have given almost all my toys, en mi caso, no he regalado todos, pero he regalado casi todos. Entonces digo, I have given all my toys. Yo he regalado todos mis juguetes. Entonces recuerden que cuando ustedes van a buscar los participios pasivos o los participios de verbos, señora, si digo all, son todos. No, no, pero no escuché, me perdí. Vuélvamela a repetir. Que se fue se distorsionó la comunicación. Bueno, no escuché. Ah, sí, ahora sí. Ah, old. Ah, ya, ya estoy viejo. Puede ser, sí. Pero resulta que no he regalado todos mis juguetes. Por ahí tengo unos cuantos todavía. Bueno, entonces, cuando ustedes estén buscando entonces el participio pasivo, deben ir a una tablita, un chart, y buscar en la tercera columna la que dice participo para poder formar las oraciones. ¿Cuándo se necesita hacer esto? Únicamente cuando el verbo es un verbo irregular. Cuando los verbos son regulares, simplemente agrego ed o formo la terminación en ed, como aprendimos a hacer con los irregulares. Son una cantidad de verbos, no, son más o menos unos 200.
Uno con que se aprenda 200 ya está, ya tiene una forma muy, ya tiene una forma muy fluida de hablar, ¿cierto? Pero son un poquito más. No, no, con el tiempo. Sí, 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 la verdad es que sí. Cuando uno de nosotros estuvimos en el colegio nos obligaban a aprender de a 50. Entonces a mí, por ejemplo, me hicieron varios exámenes de 50 y después otros 50, después otros 50 y así. Pero le digo que ganar esos exámenes no era para nada sencillo, porque los verbos se van aprendiendo es con el uso. La verdad es que es con el uso. Después de que yo aprendí, comencé a usarlos permanentemente en la universidad, ahí fue donde me los aprendí, pero antes en el colegio yo no me los aprendí. Pero tampoco es algo para decir que no soy capaz de aprendérmelo, porque desde el colegio uno puede comenzar a hacer uso de ellos en la lectura, por ejemplo. Y la escritura, si el colegio le es bilingüe o le exige a uno, si tiene un buen profesor que le exige a uno, digamos, hacer composición, entonces ahí los va a utilizar mucho. Eh, los verbos, como le decía Simón, entonces son una cantidad más o menos de unos 200 y punta, porque si los comparamos con los otros verbos, con los regulares, esos otros verbos son muchísimos más. Entonces, los verbos irregulares se deben aprender en presente, en pasado y muchas veces en participio, porque no siempre va a darse el caso de que son lo mismo. Sí. Ah, están en una lista. Entonces son, por ejemplo, ser, aquí dice ganarle o batir a alguien, comenzar, doblar, morder, soplar, quebrar, traer, construir, comprar, agarrar, escoger, venir, costar, hacer, dibujar, soñar. Mire, yo voy a comenzar a bajar y vamos a encontrar. Esos son como los más comunes que existen. Pero no creo que estén aquí todos. O ujú, aparecen en YouTube, en el internet pues en general, y también aparecen en la mitad del diccionario, de la mayoría de diccionarios aparece la lista en la mitad. Yo tuve el diccionario Chicago University y aparecen en la mitad. En el Oxford aparecen al comienzo o hay veces en la mitad. En el Merriam aparecen en la mitad y ahí los vas a encontrar. O sea, está una lista de una cantidad buena de verbos, hay que irlos aprendiendo, o sea, hay que comenzar desde ahorita para que cuando tengas unos 14 15 años ya estén todos bien manejados. Bueno, esto respecto a el material y el verbo y los verbos para uso del presente del presente perfecto, ¿ok? Entonces recuerden, es algo que comenzó en el pasado, continúa en el pasado, pero no ha terminado. Entonces aquí pueden ver que llegamos desde el pasado hasta el presente y se continúa. Entonces esto es el participio, perdón, el presente perfecto, presente perfecto. Miren acá, aquí está lo que yo les he explicado ahora. Si ustedes van en este caso a hacer una negación, ahí en este caso utilizan la negación, el verbo have como un verbo auxiliar. O sea que los verbos auxiliares, recuerden, niegan utilizando una not después del propio verbo auxiliar. Entonces yo digo, I have not traveled to Cabo. You have not been there too. Y en el caso de las preguntas, utilizamos la misma forma en que hacíamos las preguntas con el verbo to be, por ejemplo, que es cambiar el auxiliar para el comienzo y dejar en segundo lugar el sujeto. ¿Okay? Y así se hacen las preguntas con el verbo, con el tiempo presente perfecto. Y también las... sí, pregunta. No, que no he ido, que no he vendido, que no he comido, que no he dormido, que no he soñado, que no he despertado, que no he conocido, que no he ido. Recuerden, estamos en el presente perfecto, entonces es que negar todas esas cosas que yo no he hecho en el pasado. Okay, I have not done. Sí, sí, ajá. En el material que tenemos aquí, ahí aparecen esos charts, estas tablitas que estamos viendo acá. Bueno, sí,
No, no, no. Eso, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a pasar aquí al... Yo tenía esto por acá. Recuerden que esto es una sola cosa. Cuando estamos hablando del pasado, del presente perfecto, porque sigo en el pasado perfecto, es el presente perfecto, esto es una cosa única. Entonces esto es lo que muestra que es el pasado, el presente perfecto. I have lived. En este caso, este verbo have es un verbo auxiliar, no es el verbo tener, sino es un verbo que ayuda a este otro verbo. Entonces, por ese caso, nosotros decimos I have not. Ujú. Miren, ese no es el verbo tener, porque cuando yo decía el verbo tener, yo digo I don't have. I don't have a big car. Esto es diferente. I don't have a big car es el verbo cuando el verbo have es el verbo tener y en este caso es el verbo principal de la oración. No hay ningún otro verbo ahí. Es el verbo have el que importa, porque es el verbo tener. Pero en el caso que estamos tratando el día de hoy es diferente. En este caso el verbo es estas dos cosas. ¿Ok? El verbo son estas dos cosas y cuando yo voy a negar con un verbo, con el verbo have, en forma de auxiliar un verbo que no es el principal, sino que está ayudándolo, ayudando al otro verbo, entonces ahí niego con el not. Como cuando yo utilizo el verbo to be, yo digo I am not. Mira, el verbo to be es este. Este es el verbo to be. I am not a, ¿qué? A doctor. I am not a doctor. Miren, miren que aquí está el verbo auxiliar, pero no, en este caso no es un verbo auxiliar. En este caso es un verbo común y corriente, pero es un verbo, este verbo, el verbo to be es un verbo de los modales auxiliares y por eso yo lo niego con not después del propio verbo. En este caso el verbo have es un verbo auxiliar y yo lo niego utilizando el not después del verbo. Cuando el verbo have es un verbo tener, que es otro caso que no estamos tratando el día de hoy, ya utilizo el don como les acabé de mostrar ahorita, hace un ratito. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Para decir lo que yo he hecho. Hay una de las evidencias que necesita que yo utilice el have y el have not. Entonces, para eso lo vamos a tener en cuenta porque ahorita vamos a ir para allá. Vamos a bajar un poquito más, que quiero mostrarles otra cosa, porque sí. Dime un verbo, Simón, que termine en ado, ido. No, 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 solamente el verbo. Ado, ido en español. Viajado, ok. Yo he viajado a Panamá. Yo no he viajado a Panamá. ¿Ok? Para eso, para ese yo utilizo el verbo have. ¿Listo? Dime, por ejemplo, uno. Ya, ese termina en ido. Ese también. Ese es ado. Es ado e ido. Esas son las dos terminaciones son las dos terminaciones que tenemos que tener en cuenta acá. Entonces, yo no sé un verbo en el participio que no termine en ado, ido. Todos terminan en esas dos terminaciones y nada más. Y antes debo ponerle el e. Hemos, an. ¿Ok? Bueno, entonces aquí estamos mostrando lo mismo que estábamos viendo ahorita en el ejemplo. El verbo en infinitivo, el verbo en pasado. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, siempre. Para el presente perfecto siempre se utiliza el have. Siempre. Entonces, por ejemplo, es el verbo agarrar. Agarré y ese sería agarrado. Yo he agarrado fuerte a mi perro. ¿Listo? Lo cogí, lo agarré fuerte. ¿Listo? Entonces es el cuff.
Entonces todos los verbos en participio pasivo, en participio pasado, son had ido. Eso siempre es una regla. Si no es had oído, no llevan have. ¿Listo? No. Solamente esas dos cosas. ¿Listo? ¿Ok? Eso es una cosa muy importante. Cuando es cuando el siguiente verbo es had oído. Eso se llama el presente perfecto. ¿Por qué se llama? Ah, bueno, eso es una muy buena pregunta, una muy buena acotación porque me lleva a esto. ¿Por qué se llama el presente perfecto? Porque el verbo auxiliar está en presente. Yo también puedo utilizar el verbo haber en pasado y eso se llama el presente, perdón, el pasado perfecto. Pero eso no lo vamos a ver aquí, sino solamente estamos viendo el presente perfecto. ¿Y por qué es presente perfecto? Porque el verbo auxiliar está en presente. ¿Ok? Y siempre va a llevar estas dos cosas. Siempre va a llevar esas dos partes. Sí, por eso es. Por eso se llama presente perfecto. Porque tiene el verbo auxiliar en presente. Bueno, ¿alguna pregunta? Me la guardan para ahorita. Bueno, aquí vamos a ver, perdón. No, 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 no. No, 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 no. Nunca. Recuerden, solamente have has. Have has, nada más. Mira. No, 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 nunca. Es siempre simplemente el verbo haber y el verbo siguiente en participio perfecto, participio pasivo. De participio pasado, participio pasivo. Mírenlo en acá. ¿Ok? Listo. Solamente esas dos cosas. Have para ciertos sujetos, has para otros ciertos sujetos y nada más. Y el verbo siempre en participio pasivo va igualito para todas las personas. Siempre es igual para todas las personas. Bueno, para, mira, I, you, he, she, it, we, they. Hay unos que son con have, otros que son con has. ¿Termina con ido? No, no, no. Las que terminan con had oído son las que están en rojito. Vivido, bebido, conocido, viajado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para un solo hombre. Ujú. Eso, exacto. Ujú. Bueno. No, I has no se puede. I es con have. Sí, sí. No, no, yo nunca he dicho eso. Solamente tienen que ver es con los pronombres. Mira, yo, tú, nosotros, ellos, ellas son con have todos. Y he es con has, she es con has y también I es con has. Ok, bueno. Entonces vamos, aquí lo que sigue es puro vocabulario, que son palabras como, son vocabularios de, ¿cómo se llaman? No recuerdo cómo están numerados, pero son yet, just, already, have you ever. Esas son palabras que ustedes necesitan conocer para que vamos trabajando frases más complejas, más sofisticadas. Pero aquí nos vamos a detener. Quiero que nos detengamos más bien en los pronombres relativos. Vamos a ver, por aquí estamos hablando de educación.
Aquí hablamos de muchos tópicos de educación, muchos términos, pero eso ya les toca a ustedes mirarlos y estudiarlos. Yo quiero que nos vamos a los pronombres relativos. Bueno, eso los podemos ver por aquí. Ya les voy a mostrar aquí en la presentación para que no nos quede mucho como sin ver la presentación. Que la vamos a ver de alguna forma. Bueno, entonces, eh, los pronombres relativos. Estos son los pronombres relativos que se refieren a cosas. ¿Por qué se llaman pronombres relativos? Porque no hablan de algo específico. Entonces hablan de algo, de alguien, mm, de alguna parte, de ninguna parte, de algunos, de alguien. Esos son pronombres relativos. Aquí está una pequeña cartica donde nos muestra la forma en que se utilizan. Entonces, por ejemplo, para las cosas utilizo something para hablar de las cosas. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que yo tengo algo, eso es una cosa. Sí, pero cuando yo estaba hablando de algo, es una frase negativa o interrogativa, yo no digo utilizo el something, sino que utilizo el anything. Y también utilizo la palabra, digamos, la palabra nothing para hablar de frases negativas o afirmativas. Cuando yo hablo de lugares, de cualquier lugar, de alguna parte, yo utilizo el somewhere para afirmar una frase y utilizo el anywhere para preguntar o para negar. Entonces, por ejemplo, yo digo que tú vives en cualquier parte, digo you live somewhere. You live somewhere in Medellín. O sea, tú vives en alguna parte en Medellín. ¿Ok? Pero cuando yo voy, por ejemplo, a preguntar, yo le digo, por ejemplo, te pregunto a ti. ¿Do you live anywhere in Medellín? No digo, ¿do you live somewhere in Medellín? Porque estoy preguntándole. ¿Ok? O you don't live anywhere in Medellín. Tú no vives en ninguna parte en Medellín. ¿Ok? O en esa caso, por el negativo o afirmativo, yo puedo decir que you live nowhere in Medellín. Usted vive en ninguna parte en Medellín, o sea que vive como errante. Estas palabras son importantes porque ahorita las vamos a ver, las debemos utilizar en una presentación que se llama Madviv on Colombia. Entonces, quería mostrarles esa cartica, quería bajar hasta por allá, pero el tiempo no nos va a dar, entonces aquí les mostré resumido cómo hacer, perdón un segundito, cómo hacer para utilizar estas palabras y que las debemos utilizar. Entonces, aquí me voy a devolver porque el tiempo no nos da para hacer como un recorrido más largo sobre el material. Ahorita les voy a mostrar, les voy a dar como un resumencito de cómo hacemos el trabajo, como lo hemos venido haciendo en las otras presentaciones, que es enumerarles las evidencias, en este caso se llama Be Your Own Hero. Esta evidencia, les recuerdo, tiene que ver con eh, un recuento de su vida, una pequeña biografía, donde dice usted qué ha hecho. ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo, dice, Jaime, yo digamos, voy a hacer la mía, exacto, voy a hacer mi propia biografía, entonces yo digo, Jaime ha viajado por toda América del Sur, Jaime ha conocido ha comido las comidas más típicas de todos los países americanos, Jaime ha escrito 3 libros, Jaime, ya me acordé una cosa, pero no lo voy a decir. Hay también verbos que son irregulares, pero eso lo vamos a dejar para en español, en español. Ok, Jaime ha comprado 5 casas, Jaime ha escrito 3 libros, Jaime se ha casado 2 veces, Jaime ha tenido 5 hijos, Jaime ha manejado todo tipo de carros, Jaime ha andado en deportivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto de Be Your Own Hero es una biografía de lo que yo he hecho. Y para eso vamos a utilizar el tiempo presente perfecto, como lo acabamos de aprender, como lo repasamos bastante ahorita. Sí, bueno, ahí es donde le voy a explicar. Dice, para completar esta evidencia siga los siguientes pasos. Usted necesita imaginar. Esa es la palabra clave. Imaginar que está escuchando a alguien leer su propia biografía. ¿La biografía de quién? De Simón, de Dora, de Byron, de Heydrich.
esta es la biografía que alguien está leyendo y nosotros estamos escuchando. ¿Qué clase de cosas le gustaría escuchar cuando usted en el futuro escuche que alguien está leyendo su biografía y usted esté escuchándolo? ¿Qué clase de cosas le gustaría escuchar? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Dice, observe el ejemplo a continuación y cree su propia biografía ideal. Tiene que usar la tercera persona, o sea, la tercera persona es que usted está hablando. Yo, por ejemplo, digo Jaime, por ejemplo, Dora dice Dora. Por ejemplo, Simón dice Simón ha hecho, Simón ha ido, Simón ha conocido, etcétera, etcétera. Y para esta evidencia, usted debe enviar dos archivos al instructor. Uno es un audio que usted va a grabar diciendo, leyendo su biografía, como si fuera otra persona la que la esté leyendo, y un archivo de texto. Eso es lo que se debe hacer, que es el texto del guión de su biografía ideal. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer esto un poquito rápido porque ya el tiempo no nos está alcanzando. Dice, Nicole has visited, entonces Nicole ha visitado más de 35 países. Miren lo que está resaltado, que está en negrita, es algo que ustedes deben hacer también en su texto. Nicole has visited more than 35 countries now. She has learned to speak Portuguese, Spanish, French, and Mandarin. She has put together more than 5 companies. She has written 3 novels and plans to write 3 more. She has learned how to grow her own food. She has scuba dived in Koh Tao Island in Thailand. She has climbed the highest mountain in South America. She has biked the east coast of the United States with her husband. She has hiked the John Muir Trail. She has successfully published 2 photography books. Entonces miremos cuántas veces se utilizó el presente perfecto y está una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ustedes hacen las 10, está muy bien. Si hacen más de 10, también está perfecto. Mire que en esas 10 verbos, o como esas 10 participaciones en presente perfecto, solamente se gastaron 6 renglones, 7 renglones. Entonces, si ustedes pueden hacer... Sí, 10. Pero si quiere hacer más, también se le puede. Y aparte de este texto que ustedes deben mandarme, deben entonces escribir también, mandar el audio. Esto es lo que vamos a hacer. Lo bueno es que para esta evidencia quedó suficientemente ilustración y de todas formas, si ustedes lo quieren, me pueden pedir más explicación en la semana por el WhatsApp. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es la actividad interactiva. La actividad interactiva se llama On Holiday y aquí nos dan las instrucciones pues como siempre y luego nos van a dar unas frases que está diciendo ella. Yo recuerdo, se llama Nicole. Entonces, aquí nos dan una frase incompleta en la parte superior y nos dan 3 opciones. Las 3 opciones las podemos escoger pulsando en estos llaveros. No podemos pulsar directamente en la opción, sino en estos llaveritos que tenemos acá. Si vamos a escoger la C, damos clic sobre esta C. Vamos a mirar si la tengo abierta para que la veamos. Permítame un segundito por acá. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si la podemos accesar. Creo que no. Bueno, no la podemos accesar en este momentico. Entonces, aquí arriba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios que todos van a ser de esta forma. Recuerden que debemos hacer bien al menos 5. Pero mi recomendación es que siempre los hagamos completos, que no nos quedemos pegaditos, sino que vamos y hagamos todo completo para que aprendamos bastante, que la idea es esa. ¿Listo? Entonces, esa sería la segunda evidencia. Vamos a ir a la tercera, que es My View on Colombia. My View on Colombia, les voy a pedir a ustedes que me hagan 5 oraciones. Vamos a ver a qué se refiere la evidencia. Dice, elabore una composición describiendo cómo es el estilo de vida de un colombiano promedio
costumbre, salud, entre otras. Asimismo, deberá tener en cuenta la utilización, perdón, de los pronombres indefinidos y los cuantificadores. Entonces, ahorita vimos el uso de los pronombres indefinidos que son, por ejemplo, alguien, alguno, en algún lugar, en ningún lugar y así por el estilo. Entonces, vamos a hablar de Colombia, de cómo somos los colombianos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Uno dice que cuando usted visita a alguien, ese someone es un pronombre indefinido. Cuando usted visita a alguien, usted trae un pequeño regalito, por ejemplo, una torta. Aquí en mi zona, en mi región, se utiliza llevar como una gaseosa, por ejemplo, o llevar un pollo, pero en otras partes se utiliza llevar vino, en otras partes se utiliza llevar, por ejemplo, pan y así por el estilo. Pero lo importante aquí es el pronombre indefinido. Perdón, me pasé. El pronombre indefinido. Aquí, por ejemplo, dice, aunque usted puede encontrar vegetales casi en cualquier parte, recuerden que mire, el uso de este es para lugares, la mayoría de la gente come demasiados carbohidratos y azúcar. Eso estamos hablando de Colombia. Que dice que aunque nosotros podemos encontrar frutas y vegetales en todas partes, casi en todas partes, la mayoría de nosotros comemos bastante azúcar y bastantes carbohidratos. Y eso es verdad. Aquí comemos arepa con yuca y plátano y arroz en una misma comida. O sea, 4 harinas en una sola comida. Y eso es muy común. O sea, en todas partes del país lo hacemos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí llevaríamos dos, por ejemplo, pero a ustedes ya les toca hacer las 5 de ustedes. Recuerden utilizar los pronombres indefinidos de acuerdo a si ustedes están afirmando o están preguntando, o en este caso que están afirmando o negando. Estas son solamente para afirmativas. Estas son para negativas e interrogativas. Y esas son para negativas y afirmativas. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando van a hablar de cosas y están afirmando, utilizar el something. Cuando están preguntando o negando el anything. Y muchas veces cuando están diciendo oraciones negativas o afirmativas, el nothing. Entonces miren que hay unas comunes. Esta tiene comunes con esta y también tiene comunes con esta. La última tiene comunes con la primera y con la segunda. La segunda tiene comunes con la tercera, pero no con la primera. Y así por el estilo para que se pongan muy pendientes de cuando ustedes están hablando de cosas, lugares o personas y están afirmando, negando, interrogando o negando y afirmando. ¿Okay? Esto es muy sencillo, pero sí deben tener mucho cuidado cuando lo están utilizando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí, dime. Ah, sí, sí, pero por ejemplo, ¿tú dónde vives, Simón? Ah, bueno, tú vives en Bogotá. Digamos que puedes vivir en Bogotá. Bueno, por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo fui una vez a Bogotá, me dijeron que llevara un panetón para donde yo iba, porque yo fui en diciembre o como al comienzo del año. Estábamos en Navidad en todo caso. Entonces, por ejemplo, uno acostumbra cuando va a Bogotá llevar un panetón en Navidad. ¿Ok? En Navidad la gente acostumbra llevar panetón cuando visita a un amigo. ¿Listo? Eso es una cosa muy común, es una costumbre que yo sé que en Bogotá se da. Por ejemplo, bueno, yo solo encontré en el aeropuerto. Eso es como un pan con unas frutas cristalizadas que yo no había visto por aquí. Yo lo conocí allá. Bueno, cuando uno va a visitar a uno enfermo al hospital, uno acostumbra a llevar frutas, por ejemplo. ¿Listo? Si uno va, por ejemplo, a una rumba con unos amigos, uno acostumbra a llevar un six pack, por ejemplo, de cervezas. Y así por el estilo, uno acostumbra a hacer cosas. Bueno, cuando la gente sale a vacaciones, acostumbra a ir a los caños o acostumbra a ir a los ríos a bañarse. O en los festivos acostumbra la gente a hacer sancocho
en la calle. Y así, exacto, o parrillada, o ternera a la llanera, cosas de ese estilo. O por ejemplo, en, en, en los sitios fríos la gente acostumbra a utilizar ruana. En la costa acostumbra a utilizar chanclas y pantaloneta. Y así por el estilo. Esas son esas cosas de Colombia. Por eso se llama la evidencia, se llama My View on Colombia. ¿Ok? Porque es lo que vamos a hablar es de mi forma de ver Colombia. Entonces no vamos a hablar de otra parte, sino solamente de Colombia. Y utilizando estas, al menos estas 9 palabras que vemos acá. 9 más las dos que salen en People. Bueno, sí, claro, claro que sí. Sí, sí pueden repetir, no hay problema en la repetición. Bueno, ahora esta es la última evidencia que vamos a explicar porque la última que se llama consolidation, no la vamos a explicar porque es de evidencia em, de otras unidades y esta. Entonces esas ya la tenemos que tener clara y sí, y la mayoría de personas no tienen que presentarla porque yo creo que muchos van a presentar sus evidencias, todas, las primeras 16 antes del 6. O sea que tenemos todavía 4 días para hacer esto. Si usted no puede, bueno, presenten entonces también la evidencia consolidation, pero ya tiene más tiempo para presentarla. Ah, ahorita le voy a mostrar. Ahorita le voy a mostrar Simón. Entonces, esta es la última evidencia que vamos a explicar. Se llama Personal Success y tiene que ver con el éxito personal. ¿Listo? Esto son unas preguntas que usted debe responder y vamos a mirar de qué se trata. Dice, la educación es un pilar fundamental en la vida. En esta evidencia usted debe grabar un video, pero yo les recibo, si ustedes mandan grabado su nombre al comienzo, dice, me llamo Sara Hernández y esta es mi evidencia, y lo pueden decir en inglés o en español. Yo les recibo también que me manden un audio, no tiene que ser video necesariamente. Entonces dice, en esta evidencia usted debe grabar un video o audio en el cual responde las siguientes preguntas. What have you studied? ¿Qué ha estudiado usted? What are you studying now? ¿Qué está estudiando ahorita? What have been your motivation to study? ¿Cuáles son sus motivaciones para estudiar? Esta pregunta que es Do you plan to study anything else? Why or why not? Hay personas que nos gusta estudiar, otros que dicen termino la universidad y jamás en la vida vuelvo a estudiar, otros que incluso lo dicen en el bachillerato, pero hay personas que estamos estudiando, que estudiamos más cosas. Do you plan to study anything else? Why or why not? ¿Por qué usted planea estudiar algo o por qué no lo planea estudiar? Y la última que es What do you want to do professionally speaking in the next 3 years? Entonces, ¿qué quiere hacer profesionalmente? ¿Cómo se ve usted profesionalmente en los próximos 3 años? Esas 5 preguntitas que hay ahí, usted las debe pronunciar y las debe responder. Si alguien le quiere ayudar, no tengo ningún problema, porque igual a usted le tocaría responder por la pronunciación de la otra persona y por la suya. O sea, si alguien le dice a usted, pero esto no da para perder. Si usted ya la envió y solamente hizo las respuestas, no pierde. Pero si tiene las preguntas y las respuestas, tiene la posibilidad de tener 100% de la ejecución. ¿Ok? Entonces, si otra, espérate un momentito, si otra persona le ayuda, por ejemplo, la mamá, un hermano, un amigo, preguntándole, usted igual debe preparar la pregunta, la pronunciación de las preguntas del compañero. Por ejemplo, usted me dice, profe, es que yo no era el que estaba diciendo las preguntas y vea que me rebajó porque las preguntas están todas mal pronunciadas. No, porque usted toca responder por esa pronunciación también. Así, si un compañero le va a ayudar a hacer las preguntas, usted también debe cerciorarse de que el compañero esté pronunciando bien porque le va a calificar las preguntas y las respuestas. ¿Ok? Por ejemplo, digamos tú eres el que va a presentar la evaluación, Simón, y yo te voy a ayudar a pronunciar las preguntas, y tú solamente vas a pronunciar las respuestas, ¿cierto? Yo te digo, por ejemplo, Simón, what have you studied? Y tú vas a dar tu respuesta, ¿cierto? Tú tienes que asegurarte que yo esté pronunciando bien la pregunta, porque el profesor va a calificar la pronunciación de la pregunta y también la pronunciación de la respuesta, ¿ok?
¿Sí me hago entender? Las respuestas. Solamente se... Sí, sí, claro. Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Sí, también uno se puede hacer mismo sus preguntas. Bueno, aquí eso era lo que les estaba diciendo. Recuerden que para la primera evidencia, disculpen, la primera unidad eran cuatro actividades o cuatro evidencias. Para la segunda otras cuatro. Para la tercera otras cuatro. Y para la última son cinco. Pero, si usted envía el trabajo hasta el 5, o sea, antes del 6 de junio, solamente debe presentar cuatro evidencias de aprendizaje para la cuarta unidad, o sea, la que estamos viendo en este momento. Si usted ya se pasa para el 6, ya debe presentar las cinco evidencias de esta unidad. Entonces, ¿qué les quería mostrar por aquí? Permítanme un segundito, hasta que no nos enredemos. Entonces, las evidencias de esta unidad son estas cuatro que vemos por acá. Esta. Be Your Own Hero, que son la propia biografía leída por ustedes de lo que han hecho, lo que han logrado en la vida. La actividad interactiva On Holidays, que tiene que ver con rellenar unos espacios en blanco que nos dan, no los alcanzamos a ver hoy, pero están en la actividad interactiva. My View on Colombia, que es las costumbres que tenemos nosotros y que donde debemos utilizar somewhere, anything, nothing, no one, y etcétera, etcétera, que son pronombres relativos. Y la última que acabamos de ver, que son las respuestas y las preguntas, con su respectiva respuesta, digo, de cada una de las cinco preguntas que acabamos de ver. Entonces, en este caso serían cinco preguntas con sus respectivas respuestas sobre lo que yo he estudiado, lo que estoy estudiando, lo que pienso estudiar y cómo me veo profesionalmente, entre otras preguntas. La última, que es esta de acá, si usted presenta su trabajo hasta el 5, esta no la tienen que hacer. Solamente tenía que hacer estas cuatro de acá arriba y estaríamos listos. ¿Ok? Si la presentas hasta el 5 no. Si tú presentas estas cuatro evidencias hasta el 5 de junio, no tienes que presentar estas seis. Esta última, esta rojita. Pero si te pasas del 5, sí hay necesidad de presentar Consolidation Activity, una actividad más. Junio, no, no hay necesidad. Bueno, una aclaración. Si usted, por ejemplo, presentó, digamos, una de estas actividades y la sacó deficiente, sacó una D, por ejemplo, no hay problema. Lo importante es presentarlas. O sea, esto, si usted sacó una D, esto lo debe corregir. Pero ya tiene más tiempo. Yo les voy a dar en estos días también otro poquito de tiempo para que ustedes corrijan, digamos, las actividades que tengan que corregir. ¿Hasta cuándo tenemos el tiempo de corregir? Hasta el día. No quiero asegurarme ya de cuál es el día, pero creo que es el 10 o el 11. Tengo que mirar en el calendario porque no quiero de pronto decirles una fecha que no sea porque estoy grabando en este momento y lo que diga en este momento lo tengo que cumplir. Así que si usted por ejemplo sacó actividades en D, tiene un poco más de tiempo para hacer la corrección. No es el 6 ni el 7 porque recuerden que el 7 se termina esta unidad. No es el 7 que tienen que presentar la corrección. Si usted el día, creo que es hasta el día 10 tenemos para hacer las correcciones de las actividades, de todas las actividades que tengan. Y lo importante, recuerden, es que para el 5 deben presentar las 16 primeras evidencias completas, o sea, todo, si quieren no tener que presentar la evidencia de consolidación, la actividad de consolidación y listo. Entonces, bueno, son las 9:10. Si tienen alguna pregunta, ya voy a dejar de compartir.
Voy a irme para el salón. Si tienen alguna pregunta, entonces me la pueden hacer. Y si no, pues ya nos podemos retirar. Recuerden que esta sesión virtual está siendo grabada y se sube el, en mi canal de YouTube, es un canal nada profesional. Es solamente grabación, no es nada así que ustedes se vayan a entretener ahí, ver efectos especiales ni nada. Pero aquí en el chat les dejo el nombre del canal. Ahí mañana pueden consultar esta misma sesión que estamos viendo en este momento que estamos grabando. Entonces recuerden, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y si no, ya se pueden retirar. Les agradezco mucho la asistencia a los que se vayan a retirar. Sí, Simón, dime. Pregunta de Simón. Mm, recuérdate que lo que dice la evidencia es que debemos imaginar. Mira, yo te voy a mostrar lo que dice. Mira, usted necesita imaginar que está escuchando a alguien leer su biografía, la biografía de Simón. ¿Qué clase de cosas le gustaría escuchar? Y ahí es donde vamos a poner que tú has conocido al Papa, que has viajado a España, que has atravesado el Polo Norte, y esas cosas raras que tú te puedes imaginar para una vida futura, que unas quizás no se vayan a realizar, pero otras quizás sí. Entonces eso es lo que vas a hacer aquí. Mm, ya alguien la está leyendo en un libro, ya alguien la está leyendo en tu libro y ya la estás escuchando en ese momento como si ya hubiera pasado. ¿Listo? Por eso aquí dice que Nicole ha visitado más de 35 países hasta ahora. Porque eso es una biografía que ya está escrita. Porque eso ya pasó. Eso está en el pasado. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo lo dirías? Simón ha viajado por toda Europa. Sí. Ujú. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho su asistencia. Recuerden, mi nombre es Héctor Jaime Guita. Yo creo que esta es la última sesión, pero en caso de que haya que convocar otra, lo estaré avisando por medio del curso. Muchísimas gracias por su asistencia. Recuerden que cuídense mucho, muchachos, y tengan una feliz noche. Have a good night. Bye bye. Exacto, exacto. Pero hasta el 5. Recuerda que hasta el 5 de junio. Bye bye. Chao, María. No. Si enviaste todo antes del 5 no. Ok. Bueno, chao, Simón. Que te vaya muy bien. Ok, bye.